Claro que sí, senadora, presidenta de la Comisión contra Trata de Personas. Bueno, tenemos la presencia de la maestra Mónica Salazar, que es directora del colectivo contra la trata. Bienvenida, Mónica. Igual la maestra Fernanda Ezeta, que es una experta y consultora en trata de personas, en la lucha contra la trata de personas y también en materia de derechos humanos. Bienvenida al Senado de la República, Fernanda. Nos acompaña Denia Elizabeth Santos, que ella es una víctima sobreviviente y bueno, es importante destacar su presencia acá y sobre todo la valentía de acompañarnos. Muchas gracias y bienvenida al Senado. Igualmente Cristóbal Sánchez, que es defensor de los derechos humanos del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Cristóbal. Y por supuesto también Marina Willock, que es presidenta del colectivo Soy Migrante de la Universidad Iberoamericana, también aquí en la Ciudad de México. Bienvenida también al Senado de la República. Son las 5 personalidades que tenemos aquí, senadora. Muchas gracias, senadora de la Peña. Yo quisiera comentar que la senadora Ana Gabriela Guevara está por incorporarse con nosotros, tuvo un compromiso previo, pero no tarda en incorporarse con nosotros y plantear un poco, antes de que la senadora dé un mensaje, porque la senadora Angélica de la Peña, plantear un poco que ya vimos el tema del objetivo, pero generalmente en materia de trata de personas se piensa que solo el hecho de la parte de explotación son en donde se genera el mayor número de víctimas. En un combate, como lo he venido planteando, que no se hace con protocolos específicos, en donde no hay un procedimiento de investigación, en donde en el caso concreto de México solo se pretenden dar o generar estadísticas para poder plantear un supuesto combate, pues lo que se generan son muchas áreas de impunidad y víctimas alternas, justamente porque no hay un concepto definido. Hemos insistido en los últimos meses de poder hacer las modificaciones necesarias en la ley que nos permitan tener como muy claro el contexto de saber qué es exactamente la trata de personas y cómo poder combatirlo eficientemente. Esto tiene que ver también porque no solo Chiapas está en esta situación, sino también el Estado de México o el Distrito Federal, en donde es cierto ha aumentado el número de sentencias, muchas sentencias que después se revierten, que no necesariamente son condenatorias, que terminan diciéndole a las víctimas, usted disculpe, me equivoqué, y bueno, hay daños que jamás se pueden reparar. Hoy no tenemos, y lo planteábamos en la comparecencia del secretario de Gobernación, no tenemos datos exactos del registro de víctimas que hay en este país en materia de trata de personas, porque lo que tenemos son números. Las personas como tal pareciera ser que no existen, solo tienen como una especie de sello, como en la víctima número 1 a la víctima número 1500, pero no sabemos sus nombres, sus apellidos, cómo están siendo reinsertadas, cómo están siendo, me parece que bien atendidas, en fin, una serie de cosas. Así es que yo quisiera pedirle a la senadora Angélica de la Peña, con quien hemos compartido este trabajo serio y responsable y a quien yo siempre he reconocido no solo su compromiso, sino también la expertise en la materia, pues que nos dé un mensaje antes de iniciar con la presentación de los casos ya en vivo. Gracias, senadora. El problema que vive el país tiene que ver con delitos que están inscritos en la delincuencia organizada y también delincuencia organizada transnacional. No debemos olvidar que nuestra frontera, no es el momento de discutir si estamos haciendo lo correcto o no. Yo pienso que no estamos haciendo lo correcto, pero eso nos llevará a otro tema. Sin embargo, nuestras fronteras, en el caso con Estados Unidos y nuestra frontera sur, se han convertido en un verdadero problema que como consecuencia sabemos de una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos a personas nacionales, no nacionales, mujeres, niñas, niños, es decir, ya estamos ante un problema en donde no existe la característica de que solamente va dirigido hacia vulnerar los derechos hacia un grupo específico de personas. El problema que tenemos en nuestro país, claro que tiene una repercusión de lo que acontece en Centroamérica. No hemos podido lograr esta conciliación de nuestras fronteras y de nuestros países hermanados como una región latinoamericana. Me parece que ese es un tema importante que en algún momento tenemos que darle un contexto analítico para
abordar las cosas desde el nombre que deben ser. Somos una región que necesitamos hermanarnos más. Sin embargo, las autoridades que se encuentran en el sur del país, pareciera que en vez de ver los problemas derivados de que entran personas a partir de nuestra frontera y empiezan a ser víctimas de las bandas delincuenciales de todo tipo, y en vez de resolver y resguardar los derechos de estas personas, lo que hacen pareciera es, con su omisión, estar trabajando para que estos delincuentes hagan de las suyas. Por eso tenemos graves problemas en el sur. Y luego, si seguimos las rutas de la migración, vamos encontrando, bueno, antes, como usted mismo lo mencionó hace rato en la glosa del informe frente al secretario de Gobernación, senadora Dávila, si seguimos la ruta de la bestia, vamos a encontrar que toda la ruta de la bestia es una zona territorial que refleja una gran cantidad de violaciones a personas, a derechos humanos, a personas de todo tipo. Y las otras rutas alternativas a este tren, por supuesto que empezamos a observar también la misma situación. ¿Por qué? Porque el país está frente a una falta de política prioritaria. Nos dicen las autoridades, claro que sí lo estamos atendiendo. Yo creo que no lo están atendiendo de manera prioritaria a partir de la magnitud del problema. Y entonces el problema ha ido creciendo, el problema se les ha ido desbordando, y tuvimos hace algunos años un terrible hecho de 73 personas detenidas en Tamaulipas, y resulta que las asesinan, las entierran, salvo una de ellas que queda con vida y huye. Y por eso supimos, por la número 73, lo que normalmente acontece con las personas migrantes que quieren ser cooptadas a las delincuencias organizadas de toda esta región, y conocemos el hecho como el drama de los 72 de San Fernando. Por esa persona que huye es que nos dimos cuenta del problema, porque regresa con las autoridades a enseñarles dónde estaba la tumba de las 72 personas asesinadas. Y eso no era más que una gota que derrama el vaso frente a un problema que venimos arrastrando desde hace mucho. Yo hablaba con nuestras colegas que esta discusión la venimos dando desde que México aprueba el protocolo de Palermo, y que junto con sus organizaciones en aquella época, te has de acordar que empezamos, ojalá que ahorita lo mencionen, empezamos a discutir la primera ley. La primera ley, además trabajada en conferencia entre el Senado de la República, que fue la Cámara de Origen, me acuerdo muy bien, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que presidía, la Comisión de Derechos Humanos que presidía Sado Sánchez, y la de Justicia donde estaba, ahorita me acuerdo, el compañero del PAN, que fue embajador, Jorge Cermeño, y nosotros en la Cámara de Diputados trabajamos en conferencia y logramos sacar esta ley, la primera ley. Si bien era una ley que tenía un contexto específico, después viene la reforma constitucional que nos obliga a tener una sola ley general para todo el país, qué sé yo, a mí me parecía que esa ley podía haber sido una base importante para tener una ley como lo mandaba la Constitución. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es verdad que tenemos problemas para resguardar los derechos de las víctimas, para garantizar que todas las personas sean protegidas sus derechos humanos independientemente de su nacionalidad, de su circunstancia en la que se encuentren de movilidad humana, ¿sí? Y por el otro lado, el vacío de la ley al que nos deja el no tener una ley general acorde a la problemática, a la resolución de la problemática a la que estamos obligados como nación. E insisto, además vinculados no solamente por la Convención contra la Delincuencia Organizada y Transnacional, sino particularmente por uno de sus protocolos, el de Palermo, que tiene que ver con la trata de personas, la protección
contra la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños. Y entonces México tiene muchos años intentando tener una ley que pueda ser el marco jurídico que permita resolver estos graves problemas, que han ido creciendo, que conforme tenemos situaciones adversas en Centroamérica de gran violencia, no solamente de extrema pobreza, sino también de violencia extrema, como es en el caso de Honduras, la salida de esos lugares a buscar otras condiciones de vida, incluso el que niños salgan enviados por sus propios padres para que no sean asesinados, no sean cooptados por las delincuencias organizadas de allá, pues claro que la situación es muy compleja y nuestro país siguió sin tener este instrumento. ¿Qué pasa con la ley general? Año y medio trabajando en el Senado de la República, primero hace discusiones para elaborar una iniciativa que reforma la ley y después más de 4 meses de dictamen escrupulosa de todos los grupos parlamentarios. La senadora Margarita Flores, como secretaria de la Comisión de Trata, lo vivió también, para que finalmente tuviésemos trabajado por todos los grupos parlamentarios. Aquí no hubo distinción de colores partidistas, sino el interés superior de tener una ley como lo mandataba la Constitución que pudiera resolver el grave problema que tenemos de la no protección jurídica de vida a quienes se encuentran en situación de migración. Y hoy estamos enfrentando todos estos obstáculos porque, por desgracia, nuestra colegisladora en la Cámara de Diputados, que ya terminó, hoy estamos ante una nueva legislatura, pues no hubo eco para entender lo que nos motivó a estar unidas y unidos, senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, que votamos por unanimidad, no por mayoría, estas reformas a la ley. Hoy yo agradezco a la senadora presidenta de la Comisión contra la Trata y a la senadora Flores, secretaria también de esta comisión, que estén convocando también a derechos humanos y a asuntos migratorios para que retomemos estos problemas y particularmente nos circunscribamos, como ella nos lo mencionó en su intervención, nos circunscribamos a la frontera sur. Me parece que eso es muy importante. Ya hice una pequeña historia de todo este proceso que hemos discutido, a grandes rasgos, todos los años que tenemos, muchos años que tenemos en el país, pero me parecía importante darle un contenido también desde el punto de vista de lo que hemos estado haciendo. No nos hemos quedado con los brazos cruzados ante este problema, ustedes deben saberlo, pero que no hemos tenido el eco que necesitamos. De tal manera que esta reunión de hoy, y que tiene con un claro objetivo ver el tema particularmente la frontera sur, yo creo no hay vuelta de hoja, tenemos que retomarlo. Y tenemos que retomarlo, todas las comisiones que tengamos que hacerlo, tenemos que inscribir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos acompañe y visitar cómo se encuentran los centros de privación de libertad en Chiapas y cómo se encuentran particularmente la situación de la frontera con Tapachula, y ver con nuestros propios ojos otra vez y constatar que pasan los años y la situación no solamente no ha cambiado, ha empeorado. Y el trato que reciben nuestros hermanos y nuestras hermanas de Centroamérica es inaceptable. No podemos cerrar los ojos a esa situación denigrante contra ellas y ellos y tenemos que hacer lo que acordemos de manera unida para encontrar, seguir con esta ruta de lograr que lo que decidamos pueda reflejarse en que estas personas no sigan violando, no se sigan violando sus derechos humanos. Es cuanto, Presidenta.